Muy ¿Ya bien, empezamos entonces? sí, muy bien. Entonces comenzamos, si quieres, Diego, con la oración. Ujú. Sí, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios, te damos gracias por dejarnos reunirnos el día de hoy para aprender de tu palabra. Te pedimos nos des toda la sabiduría, toda la inteligencia, la memoria, para poderte comprender mejor y para poder llevar este mensaje a quienes lo necesitan, aquellos que se han apartado, aquellos que creen que están en el camino, que viven confundidos, y también para darle esperanza a aquellos católicos eh, que también han perdido eso, esa esperanza. Ayúdanos a compartir tu conocimiento y danos luz. Ayúdanos a ser luz y sal para otras personas. Amén. 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 En nombre del Padre, Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 La vez pasada estábamos viendo esto, la similitud que tiene el título de David como esposo en, en este pasaje en la segunda de Samuel 5:1, ¿no? Donde el pueblo le declara, así como Adán le declaró a Eva, hueso, hueso de mis huesos, carne de mi carne, ¿no? El pueblo le declara así lo mismo a David, hueso tuyo y carne tuya somos. Entonces David tiene como, por así decirlo, un matrimonio con el pueblo. David sería como el esposo, ¿no? Y la esposa sería el pueblo. Y quedamos que esa frase se parece mucho pues a la que le dice Adán a Eva, que es signo de la alianza entre Adán y Eva. Y también pasa eso aquí. Hay una alianza con Dios y David a través del pueblo. Entonces David en ese mismo pasaje es ungido rey de Israel. Entonces también quedamos que esta frase acá en Efesios 5:29, bueno, en el versículo 30 más específicamente, cuando San Pablo también compara esa relación de Cristo con su iglesia, que sería lo análogo a David con el pueblo, ¿no? Porque al final Cristo es un antitipo de David. Dice, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos, ¿no? Usa la misma frase. Entonces, pues también eso nos hace recordar que esa relación familiar, eh, que es justamente lo que hacemos en la Eucaristía es el sacramento a través del cual compartimos la sangre de Cristo, ¿no? La carne y la sangre de Cristo. Entonces ahí también fortalecemos el vínculo familiar que tenemos como iglesia a través de Cristo, que es el esposo, y la esposa pues sería la iglesia. Entonces aquí lo que sería es esto, ¿no? Así como Adán, David disfrutaba de la relación filial con Dios. Dice también que eh, si el pueblo obedece, obtendría al menos las bendiciones indirectas de esa afiliación que tiene David. O sea, es decir, si David viene siendo, ¿no? Como un hijo amado, porque eso significa David, la palabra David significa amado, el amado de Dios. Entonces, si el pueblo está casado con David o sigue a David, entonces va a recibir las bendiciones a través de David, que es figura de lo que sería si seguimos a Cristo, entonces recibimos las bendiciones, ¿no? O sea, Cristo es ese puente con el Padre. Entonces dice que, según la alianza, un descendiente de David hará accesible para todos la filiación divina. Ahorita esa filiación la tiene David y el pueblo de David es el que es bendecido. Pero va a haber un día en que venga un mediador donde todas las naciones van a poder, ¿no? Recibir esa afiliación, no nada más el pueblo hebreo. Entonces, digo, aquí no voy a leer todo, pero son varias citas que les quería poner donde se menciona que David es rey. Y digo, son muchísimas, hay muchas más, ¿no? Basta con leer toda esa historia y a partir de este capítulo 5 donde ya se le menciona como rey. Aquí solo pongo algunas, por si quieren pues sacarle ahí captura de pantalla, en donde se le menciona la unción como rey y se le menciona a David con el título de rey. Em, Aquí, por ejemplo, esta cita ahí en 2 Samuel 7:9 se le dice, ¿no? Te he dado un nombre grande. Si se acuerdan que, bueno, esta fue una de las promesas que se le hizo a Abraham, engrandeceré tu nombre. Pero también esa promesa se le hace a David en la alianza, ¿no? Que iba a engrandecer su nombre. Que quedamos que esa es una frase asociada a los reyes en la antigüedad. Aquí se le menciona como cabeza de las naciones. También se le menciona, ¿no? Aquí como rey en el capítulo 22 verso 51 dice, él va gloriosamente a su rey y usa la de misericordia para con su ungido, a David, y a su descendencia para siempre, ¿no? Y bueno, aquí sí me quiero detener un poco. David como sacerdote, ¿dónde se le menciona? Aquí hay que hacer una mención importante. Eh, Hay que recordar que David toma Jerusalén. Entonces, si yo hablo de Jerusalén, debo remontarme todavía más a la antigüedad, a tiempos de Abraham.
En el tiempo de Abraham, a Jerusalén se le llamaba Salem. Entonces, si ustedes recuerdan, Melquisedec, rey de Salem, se le menciona, ¿no? Tiene dos títulos, rey de Salem y sacerdote. Entonces, ¿qué significará esto? Que si Melquisedec estaba en Jerusalén o en Salem, y ahí de ahí él era rey y sacerdote, y ya David llega y conquista Salem o Jerusalén, significa que David pasa a ser como un sucesor de Melquisedec, es decir, continúa el linaje de Melquisedec. Entonces, por eso, bueno, ahí el Génesis 14:18, que es la primera vez que se menciona a Melquisedec, ahí es donde se le menciona rey de Salem, ¿no? Entonces, por eso el Salmo 76, el verso 1 dice, eh, que Dios, dice, Dios es conocido en Judá, en Israel es grande su nombre, dice, en Salem está su tabernáculo y su habitación en Sión. O sea, esa es la comprobación de que es Jerusalén, ¿no? O sea, de donde se habla, que es el tabernáculo y donde está ahí Sión. Es decir, nos estamos refiriendo al mismo nombre, Salem o Jerusalén. Entonces dice aquí, al conquistar Jerusalén, David y sus hijos pasan a ser sucesores de Melquisedec, ¿no? Continuarían ese linaje, digamos, de sacerdocio o de realeza. Entonces, ahora entienden por qué el Salmo 110:4 que dice, juró a Jehová y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. O sea, esa es una mención que le hace Dios a David, ¿no? David, tú serás sacerdote según el orden de Melquisedec, le dice sacerdote. Pero también sabemos que los salmos también indican, ¿no? Algo que se cumple no solamente en David, en el mediador de ese momento, sino también tienen cumplimiento en Cristo. Y en Cristo pues es todavía como más explícito, ¿no? Su orden, porque es ofreciendo pan y vino como lo hizo en el Génesis Melquisedec. Entonces David ahí se le menciona sacerdote, algo que aplica en David es esto, este versículo del Salmo 110, pero también sabemos que en el futuro va a aplicar en Cristo. Entonces significa que David, digamos que al introducirse a Jerusalén pasa a ser sucesor de Melquisedec, por lo tanto se hace rey y sacerdote de Jerusalén, dice. Eso significa que si viene continuando ese linaje de David, todos los derechos de Melquisedec recaen sobre David, incluido el papel de sacerdote. Por eso tenemos estos versículos. Cuando yo les hablé allá en el Éxodo 28, no sé si se acuerdan, ahí cuando Moisés se le da la indicación de que instituye el sacerdocio levítico, y se menciona cómo debe vestirse un sacerdote, yo les dije, miren, memoricen esto, el efod es como una túnica que usan los sacerdotes, porque les dije, porque David usó el efod, aunque no era sacerdote, no era levita, ¿no? Sin embargo, aquí en esta cita se le menciona, dice, David sacrificó un toro y dice, y un carnero. Fíjense, aquí David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová y estaba David vestido con un efod de lino, ¿no? Que es una prenda que solo usan los sacerdotes. Algo muy parecido, o digo, análogo a lo que cuando Jesús se le menciona en el sacrificio que él mismo hace de su cuerpo, que se dice, ¿no? Que tenía una túnica de una sola pieza. Y Juan no explica por qué, pero esa mención es importante, o el énfasis que hace Juan ahí en el Evangelio, es porque también es una prenda que solo usa el sacerdote. Entonces, digo, ahí es como un paralelismo, ¿no? O algo análogo a lo que se hace como una mención de una prenda de un sacerdote en un sacrificio, en este caso entre David y Jesús. Por ejemplo, allá en la segunda de Samuel 6:17 también se sigue mencionando, y sacrificó David holocaustos y ofrendas, ¿no? Eso es un papel sacerdotal, el que ofrece sacrificios, holocaustos, ofrendas. Siempre que damos esas palabras, significa que hubo ahí un papel sacerdotal. O también la palabra altar, ¿no? David dice, había acabado de ofrecer los holocaustos y ofrendas de paz. Allá también en el capítulo 24 se menciona, y edificó allí David un altar a Jehová y sacrificó holocaustos de paz. Entonces, dice acá, David es profeta, sí, también es profeta, también se le menciona por eso, ¿no? Dice, Jehová ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua, dice ahí en 2 Samuel 23:2, ¿no? Entonces, alguien que es portavoz o dice, habla palabra de Dios, eso es un profeta. Por ejemplo, allá donde sí es muy explícito es en Hechos 2:29, ahí en el Pentecostés, cuando Pedro habla y habla de David, dice esto, ¿no? Dice, varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Dice, pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría a Cristo para que se sentase en su trono, ¿no? Ahí es donde está hablando o haciendo una introducción a lo que es Cristo, por eso se menciona bastante en los evangelios del linaje de David, que viene Cristo. Es importante decirlo porque es una manera de decir que la promesa que todos conocían de David tenía un cumplimiento en Cristo. Y la otra es que todos los salmos, la mayoría pues de ellos, eh, son profecías de David. Entonces por eso también sabemos que es profeta, porque ahí profetizó muchas cosas. Hay muchos salmos que son mesiánicos, que se refieren a Cristo, o sabemos que tienen cumplimiento en él. Y como ya hemos venido mencionando eh, en todas las alianzas,
tratamos de rastrear, ¿no? El linaje o la simiente de la cual se habla desde el Génesis 3:15, esto ya la mencionamos, que habla de la simiente que herirá la cabeza a la serpiente. A eso es la alianza con Adán. Cuando hablamos de la alianza con Abraham, dice esto, ¿no? En tu simiente serán benditas todas las naciones, lo que le dice Dios a Abraham. Y ahí seguimos, digamos que continuamos con ese eh, hablando, o la Biblia nos hace mención de esa simiente que va a venir desde el Génesis hasta tiempos de Cristo. Ahí en la segunda de Samuel es lo que le dice no a David en la alianza. Dice, después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Le dice eso a David, es una promesa que le hace Dios. Y ya en Gálatas 3:19, el mismo San Pablo nos explica. Dice, cuando habla de la ley, en temas de la ley de Moisés, bueno, ajá, aquí se refiere a la ley de Moisés, que se fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Es decir, todavía estaban esperando esa simiente. Y ahí mismo en los Gálatas, también explica, ¿no? Que, qué es la simiente. Dice, está explicando la simiente de la cual habla en la promesa de Abraham. Dice, y a ti la simiente, dice, como si hablase de muchos, sino como de uno. Dice, y a tu simiente, la cual es Cristo. Y aquí ya explica que esa simiente de la cual siempre se ha hablado en el Antiguo Testamento es Cristo. Eso pues te digo, dice el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, ¿no? Que iba a ser eh, Cristo ese nuevo mediador y definitivo, ya el último. Y aquí en el Nuevo Testamento hay muchos pasajes, aquí no son todos, no voy a hablarles de todos porque son demasiados de los que se habla de David y Jesús. Yo aquí les muestro pues, los más interesantes, los que creo que son buenos. Por ejemplo, aquí en Mateo 1:1, desde que empieza el Evangelio, directamente sabemos que Mateo le escribe a los judíos. Entonces, desde el capítulo 1, verso 1, directamente ya empieza hablando de Cristo y la relación que tiene con David. Dice hijo de David, ¿no? Hijo de Abraham. Entonces, aquí podemos hacer la falsa dicotomía que hacen los protestantes, ¿no? Pero ¿cómo? Si es hijo de David, si es hijo del Padre, es el unigénito. No puede ser hijo de un hombre humano, ¿no? Así como se ponen con María, ¿no? O sea, con María sí le reclaman, ¿no? No es madre de Dios. Santa Isabel estaba mal, yo creo, ¿no? Eh, ¿Cómo se le ocurre decir la madre de mi Señor, ¿no? Y eso sí lo objetan, eso sí lo atacan, pero aquí no atacan esto, ¿no? De que Jesucristo es hijo de David, ¿no? Aquí sí aceptan que David es hijo en la carne o el heredó la carne, es del linaje de David, pero es hijo de Dios, ¿no? O sea, así también deberían hacer con María, ¿no? O sea, sí es de la carne de María, pero es hijo de Dios también, ¿no? O sea, pero también María es su madre, igual que David es su padre, ¿no? Así deberían ser de coherentes, pero pues sabemos que con tal de atacar a María y el catolicismo no lo van a aceptar. Por ejemplo, ahí en Marcos 10:48 se le menciona, ¿no? Cuando iba a curar si mal no recuerdas, con el ciego, ¿no? Y muchos, dice, reprendían para que se callase el ciego dice, pero él clamaba mucho más, ¿no? Hijo de David, le decía, ten misericordia de mí. Cuando alguien le menciona hijo de David, automáticamente está diciendo, eres del linaje de David. En otras palabras, le están diciendo a Cristo Mesías, el Mesías esperado. Aquí en Marcos 12:35 dice, enseñando Jesús en el templo, decía, ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? ¿No? O sea, eso se enseñaba, los judíos enseñaban eso, que Cristo es el hijo de David, el Cristo, ¿no? Que iba a devenir. Por ejemplo, allá en Mateo 21:9, cuando Jesús entra, ¿no? Hace la entrada a Jerusalén, la gente, ¿qué es lo que le grita? Hosana al hijo de David. Es decir, le están reconociendo como el Cristo, como el Mesías, el de la promesa, ¿no? Y aquí lo encierro. Y hay otra cosa interesante, no sé si recuerdan que allá en 1 de Samuel, en el capítulo 16, verso 23, yo les había mencionado que Saúl tenía un problema, ya había sido como aborrecido por Dios, entonces lo atormentaba un espíritu maligno. Y aquí dice, David, tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Entonces hagan de cuenta que era como un exorcismo. Entonces Saúl estaba siendo atormentado por un espíritu maligno, pero David tenía esa capacidad con su música de tranquilizar a Saúl y de alejar al espíritu maligno. Ahora espero porque entiendan, pues, por qué en el Evangelio, cuando Jesús tiene una relación con un endemoniado, se le relaciona con David. Porque si Jesús expulsa demonios, lo están comparando con David, que también lo hacía. Entonces dicen, debe ser el hijo de David, ¿no? Por eso aquí en Mateo 12:22 dice, entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Dice, y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este el hijo de David? ¿No? En referencia a lo que David hacía, ¿no? Con Saúl. Eso de expulsar espíritus. También allá en Mateo 15:22 se menciona algo parecido, ¿no? Cuando le dicen, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí.
Dice, mi hija está gravemente atormentada por un demonio. Entonces ya esa era como la función, al igual que David, que Jesús tenía. Allá en Mateo 7:42 dice, ¿no? Dice la escritura que del linaje de David, ¿no? Siempre esa relación de David eh, con Jesús, a modo de padre a hijo, ¿no? Dice, y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo. Y por eso también San Pablo nos lo recalca, y no solamente San Pablo, ahorita les voy a mencionar que también San Juan lo hace. Eh, por eso siempre que se le menciona a Cristo, como para ratificar o demostrar que verdaderamente Jesús es el Mesías, siempre dicen, es que es el hijo de David, o viene de su linaje, ¿no? Por eso dice aquí acerca de su hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, ¿no? Y lo dice en Romanos 1:3. Y allá Timoteo también le escribe lo mismo, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme al Evangelio. Y Juan en el Apocalipsis también lo menciona. Dice, esto dice el santo, el verdadero, ¿quién? Es Jesús, ¿no? El que tiene la llave de David, dice. El que abre y ninguno cierra y cierra y ninguno abre, ¿no? Ese es Jesús. Y dice, o sea, cuando te dicen la llave de David, se refiere a que tiene el reino, ¿no? O sea, que está restaurando el reino davídico. Allá en Apocalipsis 5:5 dice también lo mismo, cuando Juan tiene la visión en el cielo y ve a Jesús, ¿no? Dice, uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, o sea, se refiere a Jesús, dice, de la raíz de David, se menciona, ha vencido para abrir el libro. Entonces yo se los menciono porque seguramente han leído mucho los evangelios o lo han escuchado en misa cuando leemos el evangelio y se menciona mucho a David con Cristo, ¿no? Pero hasta que tú conoces la alianza y qué le prometió a David, ya entiendes o armas mejor el rompecabezas de por qué se menciona a David y por qué era importante mencionarlo. Entonces, miren, también como todas las alianzas hubo una decadencia, ¿no? Una caída, un resbalón, pues, por así decirlo. Eh, Vimos que con Adán, pues su mujer lo tentó a comer del fruto prohibido. Con Abraham, su mujer lo tentó a que se metiera con Agar, ¿no? Con la esclava. Eh, en el caso de David no fue la excepción, ¿no? También una mujer estuvo de por medio para que tuviera un resbalón, ¿no? Y también vamos a ver que con Salomón incluso ocurrió lo mismo. También unas mujeres lo hicieron caer en la idolatría. Pero bueno, con David fue Betsabé, ¿no? Entonces, aquí dice, en el capítulo 11 que ocurre esto, en el segundo libro de Samuel, dice que un día al caer la tarde David, dice, se levantó de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Entonces David preguntó, dice, por aquella mujer y dijeron que era Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías, Eteo. Y envió David mensajeros, dice, y la tomó y vino a él. Y él durmió con ella, ¿no? Sobreentendemos qué quiso decir ahí. David se metió con la mujer de un hombre eh, y estaba casada, entonces comete adulterio, ¿no? Dice, luego ella se purificó de su inmundicia porque pues, había cometido el adulterio y los judíos ya tenían rituales para purificarse de los pecados. Dice, y se volvió a su casa. Resulta, dice acá, y concibió la mujer y envió a hacérselo saber a David diciendo, estoy encinta, sí, estoy embarazada. Entonces esta mujer se mete con David y queda embarazada. Entonces, ¿qué hizo David? En lugar de, pues no sé, ¿no? De reconocerse pecador, lo que tenía que hacer cualquier judío, o bueno, cualquier persona del pueblo israelita, se le ocurrió otra idea que fue empeorar el pecado, ¿no? Ya cometió adulterio, ahora se le ocurre a tomar o mandar al esposo, que también era su siervo, a Urías. Aquí dice que escribió una carta diciendo, poned a Urías al frente, lo puso al frente de una batalla, dice, en lo más recio de la batalla y retirados de él para que sea herido y muera. Así fue que cuando, dice Joab, sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Dice, saliendo luego de la ciudad, pelearon contra Joab y cayeron algunos del ejército de los siervos de David y murió también Urías. Entonces, pues David comete adulterio, le quita a su mujer, bueno, la embaraza y ya todavía, pues planea un asesinato, ¿no? Entonces, dice acá, pues muere Urías y ¿qué hace David? Pues se toma a su mujer ahora. Dice, y pasando el luto, ese luto de la muerte de Urías, envió a David y la trajo a su casa, aquí en Betsabé, ¿no? Y fue ella su mujer, la hizo su mujer y le dio a luz al hijo, ¿no? Por el cual la había embarazado. Mas esto dice que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Entonces, ¿qué es lo que pasa? David hizo todo esto a escondidas. Pues se metió con la mujer a escondidas, la embarazó, mandó matar, ¿no? De manera indirecta lo puso en peligro a Urías para que lo fuera muerto y lo mataron. Entonces, Natán, pues que era un profeta que estaba ahí, eh, reprende a David. Dice, ¿por qué pues tuviste en poca palabra a Jehová, dice, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías te heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer. Dice, ya él lo mataste con la espada de los hijos de Amón.
por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada por cuanto me menospreciaste. Digo, está interesante, ¿no? Porque le está hablando, ¿no? Dice, y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Entonces digo, está interesante porque le habla como si él fuera Dios, ¿no? Pero como es profeta, es un representante de Dios. Dice, así ha dicho Jehová, he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. O sea, si él lo había hecho a escondidas, Dios lo iba a exhibir a él, ¿no? Por estar a escondidas haciendo lo malo, Dios le iba a procurar lo malo, la espada, pero en público. Dice, porque tú hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces David, por muy rey que fuera, por muy bueno que haya sido al principio, no se iba a escapar de la justicia de Dios. Pero ocurre algo, David se arrepiente, ¿no? Y esto es figura de que también el arrepentimiento juega un valor importante, ¿no? A la hora de que un genuino arrepentimiento. Fíjense que esto es figura o es semilla del sacramento de la reconciliación, que tenemos la confesión con Dios. Por eso yo esta cita que les muestro ahorita aquí, yo se las mostré cuando les hablé de la confesión, de que aquí están los elementos que el católico defiende. Está Dios perdonando, está el pecador que es David, y está un representante haciendo de, digamos, de intermediario que quién es, en este caso es un profeta, para nosotros sería el sacerdote, ¿no? Entonces por eso la confesión es coherente con la Biblia, porque aquí dice, ¿no? Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová, y Natán dijo a David, también Jehová ha redimido tu pecado. ¿Cómo tienes atrevimiento, Natán, de decir, Jehová te ha remitido, ¿no? Te ha perdonado tu pecado? El protestante que diría, ay, pues el sacerdote, ¿por qué te dice que Dios te ha perdonado si la confesión es directamente con Dios? ¿Para qué se mete el sacerdote? Bueno, de la misma manera que aquí Natán se está metiendo, también es un representante de Dios. Dice más, por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, dice, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Entonces, aquí también queda claro que sí nos podemos arrepentir, sí nos podemos reconciliar con Dios, pero muchas veces hay consecuencias de nuestros pecados que tenemos que afrontar. Entonces, es lo que le pasó aquí a David. Había embarazado a esta mujer, consecuencia del adulterio, y muere su hijo, ¿no? Ese hijo muere, entonces ahí pasan que David la pasó muy mal por la muerte de su hijo. eh, Luego, lo que ocurre es que pues Betsabé se hace su mujer, dice, y dice, durmió con ella y esta dio a luz un hijo y llamó su nombre Salomón, ¿no? Aquí es lo que la primera vez ya que se menciona a Salomón, al cual amó Jehová. Entonces, tuvo otro embarazo de David y bueno, tuvo muchas más mujeres David, tuvo otros hijos, pero Salomón iba a ser, ¿no? El sucesor del reinado. Entonces, a partir de aquí vamos a hablar de Salomón y cómo es proclamado rey. Eso está ya, vamos a saltar ya ahora el libro de Reyes, Primera de Reyes. En el capítulo 1, ahí en el verso 29, dice, el rey juró diciendo, vive Jehová y que ha redimido mi alma, dice, toda angustia, que como yo te he jurado por Jehová Dios de Israel, dice, diciendo, tu hijo Salomón reinará después de mí y él se sentará en mi trono, en lugar mío, dice. Entonces, miren, aquí vamos a prestar atención porque a partir, acá en el verso 33, se menciona un relato bien curioso. Dice, y el rey les dijo, y presten atención para ver si ustedes reconocen cómo pueden conectar este relato con el Evangelio, ya con Cristo. Dice, tomad con vosotros los siervos de vuestro Señor y montad a Salomón, mi hijo, en mi mula. Dice, llevadlo a Gijón. Y allí lo ungirán el sacerdote Sadoc y el profeta Natán, como rey sobre Israel, y tocaréis trompeta diciendo, viva el rey Salomón. Entonces, esto, cuando lo leemos, a lo mejor no nos puede parecer la gran cosa, pero dense cuenta de una cosa, ¿no? Que aquí hay una unción. Entonces, al igual que David fue ungido, Saúl fue ungido, ¿no? Que es el tema de que siempre hemos dicho que en el bautismo y en la confirmación también se nos da una realeza. Entonces, ¿en qué tiene que ver esto? ¿Este texto cómo lo conecto? ¿O en qué manera se conecta con el Evangelio? Que el mismo relato y de manera muy parecida ocurre con Cristo. Entonces, yo cuando escuchaba esto del Domingo de Ramos y lo leíamos en la misa y nos puede parecer cualquier cosa el asunto de que Cristo se sube a un burro, un asno, y la gente le proclama rey o le dice rey, ¿no? No nos hace mucho sentido, pero quiero que sepan aquí o que se metan en la mente de Cristo que muy probablemente aquí Cristo lo que quiso imitar fue esto, lo que hizo Salomón. Entonces, por eso aquí en Juan 12:12 dice, el siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén. Entonces, fíjense, Jesús entra a Jerusalén, la ciudad de David. Entonces dice, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él.
Entonces no fue una ocurrencia nada más de Cristo, ¿no? Era deliberadamente Cristo quería mostrarse como el hijo de David. Si está entrando a la ciudad de David, se quiere mostrar como Salomón, ¿no? Montado en una mula o en un asno, dice. Y halló Jesús un asnillo, dice, y montó sobre él, como está escrito. Entonces, aquí el Evangelio me cita una profecía de Zacarías 9:9, que también se lee el Domingo de Ramos. Ven que siempre leemos una lectura del Antiguo Testamento y una del Nuevo, ¿no? Entonces, antes de leer el Evangelio, leemos esto. Dice, no temas, hija de Sión, he aquí viene, tu rey viene montado sobre un polino de asna, ¿no? Que es la cría, ¿no? Del asna, dice en Zacarías 9:9. Y fíjense que dice aquí que los apóstoles no entendieron esto. Dice, estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho, ¿no? Entonces aquí vean cómo se relaciona, ¿no? La entrada de Salomón para ser proclamado rey con la entrada de Cristo, que también se le dice hijo de David, rey de Israel, ¿no? Entonces se le está diciendo, en otras palabras, se le está diciendo Salomón a Jesús ahí, o el hijo de David, del linaje de David, ¿no? Y también, pues, la profecía de Zacarías 9:9. Entonces, miren, los otros evangelistas, Mateo, por ejemplo, Mateo, también relatan esto, de la entrada a Jerusalén de Jesús, y la gente que gritaba, Hosana al hijo de David, ¿no? Le están diciendo Salomón ahí a Jesús, porque viene, pues así, en el asno. Dice acá en Marcos 11, bueno, el apóstol Marcos, lo que menciona aquí, Marcos 11:9, la gente que era lo que le gritaba, bendito el reino de nuestro padre David que viene. Esas son las cosas que le gritan a David mientras, perdón, a Jesús mientras entra a Jerusalén en el burro. Dice, bendito el reino de nuestro padre David. Es decir, la gente cree que Jesús viene a restaurar el reino davídico. Es del linaje de David, como dice la promesa. Y Lucas también le dice rey, ¿no? Bendito el rey que viene en el nombre del Señor. Entonces, aquí se le empieza a mencionar rey. Y aquí están los dos pasajes comparados, uno con el otro, ¿no? Donde Salomón es proclamado rey, y bueno, aquí puse en colores lo que es parecido, así como aquí Salomón dice que lo montaron, ¿no? En una muela, aquí Jesús agarra un asno y lo monta, ¿no? Aquí lo ungen rey a Salomón, aquí le gritan rey de Israel, que es lo mismo que rey de Israel a Salomón. Y también le dicen, ¿no? El público, la gente lo aclama, le dice, viva el rey Salomón, y a Jesús le dicen, Hosana el hijo de David. Otra cosa también con la que se ha relacionado, o la tradición judía, hasta apenas lo había leído, y la agregué también esta información, es que también Jesús aquí el paralelismo que tiene no nada más es con Salomón, sino un poco también sería con Moisés, ¿no? Porque el judío también pensaba que así como Moisés se le ordenó allá en el Éxodo 4, se le ordenó liberar al pueblo. Entonces, ¿qué hizo Moisés? Tomó un burro, ¿no? Y subió ya a su mujer y a sus hijos y fue a Egipto, porque tenía que ir a Egipto a decirle al faraón que liberara al pueblo. Entonces, la tradición judía ya asimilaba o decía que el nuevo Mesías iba a traer un nuevo éxodo y que igual que Moisés vino a Egipto, ¿no? O fue a Egipto en un burro a liberar al pueblo, esa también iba a ser una señal, ¿no? De que el liberador o el nuevo libertario iba a llegar, ¿no? Entonces, también por eso el judío se sobreentiende esto, ¿no? Esta entrada que Jesús hace. Entonces, bueno, en fin, ya después, allá en Primera de Reyes 2, en el verso 3 en adelante, se narra ya los últimos días de David y cómo aconseja a Salomón, le dice, guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandatos, dice. Sus decretos y sus testimonios de la manera que está escrito en la ley de Moisés. Fíjense que la ley de Moisés sigue vigente, ¿no? Dice, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Dice, para que conforme a Jehová la palabra que me habló diciendo, dice, si tus hijos guardasen mi camino y andan delante de mí con verdad, dice, de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. Entonces, sí había una condición en la alianza. Iba a continuar el linaje de David siempre y cuando guardaran los decretos, ¿no? Porque acuérdense que una alianza implica restricciones, ¿no? Y decretos y límites. Cuando tú te casas no haces lo que quieras, ¿no? No vives como tú quieras. Cuando haces la alianza matrimonial, pues tienes que estar en las buenas, en las malas, y tu tiempo es para tu mujer también, no nada más para ti, tu dinero también es compartido, todo es compartido, ¿no? O sea, entonces también para esta alianza hay preceptos que hay que seguir. Y ahí se los pone Dios. Fíjense que aquí, esto está muy interesante, la relación que tenía Salomón con su madre. Y a ver a qué les recuerda, ¿no? Se los voy a leer. Porque aquí en el Primera de Reyes 2:16 hay una doctrina, una semilla de doctrina católica que enseñamos en la actualidad, ¿no? Y tiene su prefiguración, viene, ¿no? O sea, o prefiguraba esto, la relación de Salomón, que sabemos que Cristo es un nuevo Salomón. Vamos a ver, ¿no?
Dice, ahora, dice, yo te hago una petición. ¿Quién dice esto? Lo dice un tal Adonías, que es hermano de Salomón, que por cierto andaba usurpando el reino, pero no se lo dieron, ¿no? Al final quedó de rey Salomón. Entonces, Adonías sabe que el rey es su hermano, es Salomón. Pero Betsabé, su madre, pues está muy cerca a Salomón, ¿no? Dice, ahora yo te hago una petición. ¿A quién? A la madre. Dice, no me la niegues. Y ella, o sea, se refiere a Betsabé, dice, ella le dijo, habla. Él entonces dijo, yo te ruego. Entonces hay una rogativa. ¿A quién se parece aquí Adonías cuando dice, cuando Adonías le ruega a la madre del rey, ¿no? Se parece mucho a los católicos, ¿no? Que hacemos lo mismo. Dice, te ruego que hables al rey Salomón, porque él no te lo negará. Dice, para que me dé a Abisag, tsunamita, por mujer. Entonces, ¿qué hace aquí Adonías? Le ruega a la madre, no va directo con el rey, no va con Salomón, va con la madre, porque sabe que Salomón no le puede negar nada a su madre. Dice, y Betsabé dijo, bien, yo hablaré por ti al rey. Ah, ¿esto qué significa? Que en el contexto judío, la madre del rey es tan influyente que es capaz de hablar por el pueblo, ¿no? De rogarle al rey por el pueblo. Entonces, ella aboga, ¿no? Habla por Adonías. Entonces, a pesar de que es su hermano, que puede hablar directamente con él, él prefiere hablar con la madre. Entonces dice, yo hablaré a ti por el rey. Vino Betsabé al rey Salomón para hablarle por Adonías. Dice, y el rey se levantó a recibirla. Y aquí ocurre algo muy extraño, algo que un protestante jamás haría. Dice, se levantó a recibirla a Salomón y se inclinó ante ella. ¿Cómo se le ocurre a Salomón a inclinarse ante su madre si el rey es él? ¿No? Si todo, la gloria es para Salomón, ¿no? Si Salomón es el rey, entonces, ¿cómo se le ocurre inclinarse ante su madre? ¿No? Entonces, digo, un protestante que es solo Cristo, pues jamás haría eso con María, ¿va? Todo es para Cristo. Sin embargo, aquí hay una muestra de humildad de que aunque es el rey, se inclina ante su madre. Dice, y volvió a sentarse en su trono e hizo traer una silla para su madre. Otras traducciones dicen hizo traer el trono a su madre, la cual se sentó a su diestra. ¿Qué significa esto? Que en el reino judío, de acuerdo a Israel, el rey, la reina, pues, es la madre. Entonces Salomón se inclina ante su madre. Aunque él sea el rey, no importa, ¿eh? Hay que darle reverencia a la madre del rey, es lo que nos enseña Salomón. Dice, y volvió a sentarse en su trono, hizo traer una silla para su madre, la cual se sentó en su diestra. Entonces les mencionaba que de acuerdo a este contexto, o la enseñanza que me da la Biblia es que, de acuerdo al pueblo israelita, el rey tiene a su madre, a la cual hay que darle una reverencia, o es una muestra de humildad que da el mismo rey. Dice, y ella dijo, una pequeña petición pretendo de ti, no me la niegues. ¿Y qué dice el rey? El rey le dijo, pide, madre mía, que yo no te la negaré. Ah, o sea que el rey, ¿no? Jamás le negará algo a su madre, la petición que le haga. Entonces, aquí queda una clara enseñanza de que la madre puede abogar por la gente, aunque sea cercana al rey, la madre puede abogar por el pueblo y el rey no va a negarle a su madre lo que le pida. ¿Y qué pasa si el pueblo le pide vino? ¿No? Es lo que nos enseña el Evangelio. Si el pueblo le pide vino, se nos acabó el vino, la madre intercederá, abogará por la gente, claro que sí. Ahora hay que ver si el rey, si Jesús cumple esto, que el rey le niega a su madre las peticiones, ¿no? Como dice el protestante, no, María no intercede, ¿no? Porque al final esta es la doctrina, la intercesión que hace la madre, ¿no? Por el pueblo ante el rey. Y el rey no se niega, de acuerdo a lo que la Biblia me viene enseñando, en línea a eso. Entonces, por eso allá en Juan 2:3 esa figura de la relación de Salomón con su madre la hemos asociado a la relación que tiene Jesús con su madre. La prueba de eso es las bodas de Canaán. Dice, y faltando vino, la madre de Jesús le dijo, ya está intercediendo, no, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Aquí que me está enseñando Juan el Evangelista, que Jesús no tiene planes de hacer milagros ese día, todavía no ha llegado su hora. Pero como su madre se lo pide, igual que Salomón, no le va a negar una petición, porque se la pide su madre, ¿no? Y obviamente los novios en la boda pudieron haber ido directamente con Cristo, oye, por favor, ayúdanos. No se nos acabó el vino, pero deciden ir con la mamá, ¿no? La mamá del rey. Entonces no está mal, no está mal acudir a la madre, puede interceder, ¿no? Y el rey no se va a negar, vamos a ver si se negó o no sé, o si hizo o no hizo el milagro. Entonces dice acá su madre dijo a los que le servían, haced todo lo que os dijere. Ah, o sea que, sí es cierto, María intercede, pero al final hacemos lo que Cristo quiere, ¿no? Entonces dice Jesús le dijo, llenad estas tinajas de agua y ya conocen la historia, ¿no? Llenaron las tinajas de agua y las convierte en vino. ¿Y qué me dice el evangelista aquí? Que este es el principio de las señales que hizo Jesús en Canaán de Galilea y manifestó su gloria.
y sus discípulos creyeron en él. O sea que cuando yo acudo a María, María me lleva a Cristo. ¿A qué punto me lleva a Cristo? Que aquí en este caso, gracias a María o a su intercesión, a pesar de que no era el momento, Jesús no se negó a la petición de su madre y concede ese milagro. Aunque no era momento, lo hace. A manera de que, de Salomón, ¿no? Que no le niega tampoco a su madre, Betsabé. Entonces, dice, manifestó su gloria y los discípulos creyeron en él. ¿Qué significa esto? Que gracias a María los discípulos pudieron también creer en Cristo. María contribuyó a eso. O sea que los discípulos también llegaron a Cristo gracias a María de la misma manera que el católico enseña, ¿no? Que María nos lleva a Cristo. Entonces digo, eso es importante destacarlo y que podamos hacer esa tipología a la hora de hablar de la intercesión de María o de defenderla, de esta relación de Salomón y también de este pasaje, ¿no? De Jesús en las bodas de Cana. Entonces, algo por lo cual es muy famoso Salomón, yo creo por lo que más se le recuerda es que él pide sabiduría a Dios. Y esto es bien, bien interesante y es también una señal de que Salomón era una persona muy humilde, muy sincera, de que quería ser un buen gobernante. Si ustedes les dijeran, ¿no? En estos tiempos, eh, ¿quién quiere ser gobernante y por qué lo serías? Inmediatamente pensaríamos, es que voy a tener más poder que todos los demás, voy a tener más riquezas, ¿no? Pero Salomón no tenía eso en mente. Él quería ser un buen gobernante sin importar su poder o sus riquezas. ¿A qué punto? A este punto de que Dios le dice, ¿no? Pídeme lo que quieras. Y acá en el verso 9, ¿qué le dice Salomón? Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo. Dice, y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Es decir, a Salomón lo que le interesa es gobernar bien. Es lo que más le importa, ser un buen gobernador. Entonces dice, y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Le gustó tanto a Dios esto, que fíjense, dice, y le dijo Dios, porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia, para oír juicio. He aquí, dice, lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido. Aquí Dios le concede sabiduría. Tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Entonces, miren, aquí voy a trazar un paralelismo entre Salomón y Jesús también, porque sí es cierto, Salomón pide sabiduría. Entonces, Dios le concede sabiduría. Pero ¿qué creen, no? Que también Cristo tenía una sabiduría. Vamos a ver si es como la de Salomón o es superior a la de Salomón, ¿no? Porque si el texto decía, no habrá nadie más sabio que tú, ¿no? Le decía, pero ¿quién se lo dice? Dios. ¿Y Jesucristo quién es? Pues Dios. O sea, solamente alguien más sabio que Salomón, ¿quién podría ser? No un humano, porque dice el texto que no habría otro más sabio que él. Solamente Dios, ¿no? El que le concedió la sabiduría podría ser más sabio que Salomón. Y precisamente esa es una de las naturalezas de Cristo, ser Dios. Entonces, fíjense acá, en Primera de Reyes ya se le decía, dice, ya aún a tus siervos del, dice, del rey han venido a bendecir a nuestro Señor el rey David, diciendo, Dios haga bueno el nombre de Salomón. Fíjense cómo aquí ya hay un deseo, dice, más que tu nombre, tiene que ser Salomón mayor que David. Dice, y haga mayor su trono que el tuyo. Sin embargo, aquí Cristo, ¿qué me dice respecto a eso? Aquí en Mateo 12:42 habla de la reina del sur. Es una reina que visitó a Salomón por su sabiduría. Y aquí lo que Cristo me dice, dice, y la conocerá, dice, porque ella vino de los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Para eso lo visita. Pero Cristo aquí me dice, y aquí más que Salomón en este lugar. Otras traducciones, aquí hay alguien mayor que Salomón, les dice. O sea, Cristo se nombra a sí mismo alguien mayor que Salomón. ¿En qué? En todo. En sabiduría, en riqueza, en todo. Va a ser Cristo mayor que Salomón. Especialmente aquí en sabiduría, ¿no? Que es lo que estoy recalcando. Entonces fíjense que aquí, así como a Salomón dice aquí en 1 Reyes 10, del verso 24, dice que toda la tierra procuraba ver la cara de Salomón para oír la sabiduría que Dios le había puesto en su corazón. Mucha gente lo veía, lo visitaba para oír su sabiduría. Lo mismo pasa con Cristo, ¿no? Cristo es el Mesías que va a tener una sabiduría aún mayor y toda la gente lo va a ver por su sabiduría. Por ejemplo, Isaías ya decía eso del Mesías. Acá en Isaías 11:1 al 2, dice, saldrá una vara del tronco de Isaí. ¿Sí se acuerdan quién era Isaí o Jesé? Les dije que ese era el nombre del padre de David. Es decir, un retoño va a salir de ese linaje de Jesé. O es decir, también un retoño de David, ¿no? Se refiere a eso. Y un vástago retoñará de sus raíces. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová. Y aquí ya menciona, espíritu de sabiduría y de inteligencia. O sea que ese Mesías del que me habla Isaías va a tener espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de Dios, de consejo, de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Entonces acá por eso
Dice, y para oír la sabiduría de Salomón venían de todos los pueblos y todos los reyes de la tierra, a donde había llegado la fama de su sabiduría. Y por eso vemos en el Evangelio que a Cristo pues se le atribuye lo mismo, ¿no? Ahí en Mateo 4:23, por ejemplo, Jesús enseñaba, ¿no? Dice, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el Evangelio y sanando de toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Dice, y le siguió mucha gente, igual que a Salomón lo seguían muchos, ¿no? Gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Y también se le menciona, bueno, acá en el Evangelio, ahí en Mateo 7:28, y si cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, ¿no? Igual que con Salomón se admiraban de su sabiduría, aquí se admiraban de Jesús. Dice, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Y eso que los escribas eran gente muy sabia, ¿no? Pero Cristo era mayor que todos ellos. Entonces, fíjense, otra cosa por la cual es famosa Salomón, y es bien importante destacarlo, y aquí me voy a tardar un poco hablando, es por su templo, ¿no? Salomón construye el templo, dice. 480 años, aquí comienza el capítulo 6 de Primera de Reyes, empieza hablando, 480 años después de que los israelitas salieron de Egipto, Salomón comenzó a construir el templo del Señor. Acuérdense que David tenía la intención de hacer un templo, pero Dios le dice, no, tú no serás, va a ser tu hijo. Entonces, el cumplimiento de la alianza de David está en Salomón. Todos por eso tenemos, o yo ya les había mencionado, ahorita voy a hablar del templo, que el Edén es un encuentro con Dios, ¿no? Quedamos eso. Eso fue la alianza con Adán. Después vimos la alianza con Noé. Quedamos que ahí Noé lo que hizo fue meter todo el Edén en un barco, en el arca. Sería un Edén flotante, toda la creación. Después, ese Edén, digamos, o ese encuentro con Dios, se manifestó en el tiempo de Moisés, ya la alianza con Moisés en el tabernáculo. Ahí era el encuentro con Dios. Entonces, aquí Moisés tenía el acceso y tenía ahí su encuentro con Dios. Algunos pueden entrar, no todos, ¿no? Moisés era el que abogaba y el que les daba los mensajes de Dios, era el profeta. Entonces hablamos de un Edén ambulante, porque acuérdense que este tabernáculo lo cambiaban de lugar dependiendo de dónde estaban mientras buscaban la tierra prometida. Ahora, el siguiente Edén o el encuentro con Dios es un Edén fijo, que sería el templo, ¿no? Es decir, ya no es ambulante, ya no anda para todos lados, ya se fijó en un lugar en Jerusalén. Y Salomón es el que va a hacer ese cumplimiento. ¿Y por qué aquí me refiero a que es un Edén fijo? Y lo vamos a ver, porque el templo nos va a recordar a todas las alianzas. Y el templo va a ser el orgullo del judaísmo y el resultado de todas las alianzas van a estar metidas ahí en el templo. Entonces, por eso, cuando hablamos del antiguo pacto, para el judío lo más importante en la tierra es el templo. Lo único más importante que puede haber, más importante que el templo, es Dios mismo. Y lo vamos a ver ahorita. Entonces, el templo nos recuerda a Adán. ¿Por qué digo que ahí están todas las alianzas metidas en el templo? Porque si recuerdan, por ejemplo, acá dice, echó pues fuera, allá en Génesis 3:24, después de que cometen el pecado, dice, echó pues fuera al hombre, dice, y puso al oriente del huerto del Edén querubines. Entonces expulsa a Adán y Eva después de que pecan, salen desterrados y los lleva al oriente. Y casi no prestamos atención a eso, pero es una de las razones por las cuales el templo tenía su entrada en el oriente, en el este. Es decir, miren, esta flecha negra aquí indica el lugar a donde salieron Adán y Eva. Es decir, que si yo quiero volver al Edén, tengo que ir al sentido inverso. Ah, entonces con razón la entrada al templo, ¿no? Está orientada en el oriente. Entonces en el poniente, si yo voy en sentido inverso, estoy entrando al Edén otra vez. Es decir, estoy entrando al templo, ¿no? Por eso tenía esa orientación o en esa construcción el templo. La entrada estaba en el oriente, donde salieron Adán y Eva. Otra cosa es la decoración que tiene el templo. Las flores, los animales, los querubines, el oro. También se menciona que estaba lleno de oro. Y las joyas nos recuerdan al Edén. El Edén estaba hecho, ¿no? De plantas, animales. Por eso decora así Salomón, con querubines, animales y flores. Por eso, por ejemplo, ahí en Génesis 2:12 yo les dije, ¿no? Acuérdense mucho de por qué hay oro en el Edén. Dice aquí que ahí, dice, y el oro de aquella tierra es bueno. Y allí también había bedelio y ónice, ¿no? Piedras preciosas. Entonces, por eso acá el templo, acá en Segunda de Crónicas 3:6 me menciona esto. Dice, el templo lo adornó con piedras preciosas y con oro. Fíjese, esto hace Salomón. En el interior del templo cubrió todo de oro. Entonces, está teniendo una similitud grande con el Edén. Fíjense que otra similitud que tiene es esto, que en la ladera de Sión, dice, aquí en corría un río originario de un manantial que se le llamó Gijón. Este Gijón se le llamó en recuerdo al Edén porque ahí se menciona en el Génesis, el nombre del segundo río es Gijón, ¿no? Y se
menciona en otras partes de la escritura este arroyo relacionado al templo, ¿no? Por ejemplo, acá dice el rey les dijo, tomad vosotros los siervos, dice vuestro señor, y montad a Salomón, mi hijo, en mi muela y llevadlo a Gijón, ¿no? O sea, se menciona otra vez este arroyo, eh, que les digo, en nombre se lo pusieron por el tema del Edén, pero ahí es cuando ungen, ¿no? A Salomón como rey. Por ejemplo, ahí el rey Ezequías también cerró los manantiales de Gijón, precisamente porque iba a ser atacado en un combate y así es como le retiró el agua a sus enemigos, ¿no? Entonces es mencionado Gijón, tanto aquí, en cuestiones del templo, como en el Edén. También el templo nos va a recordar a Noé. Esto ya se los había mencionado cuando vimos la alianza con Noé. ¿De qué manera es mencionado? De que el arca de Noé fue construida, también se puede decir que el arca es un templo. Entonces aquí se menciona que la manera en la cual se construyó fue con tres pisos, ¿no? Dice, y le harás piso abajo, segundo y tercero. Ahí en Génesis 6 le dice esto a Noé, cómo debe construir el arca de tres pisos. Y acá el templo de Salomón también fue construido de esa manera. El aposento de abajo dice era de 5 codos de ancho, el de en medio, es decir, el segundo, 6 codos, y el tercero, es decir, de 3 pisos, 7 codos. Y también lo dice el profeta Ezequiel, ¿no? Acá en Ezequiel 41:6 dice 30 en cada uno, dice las medidas, ¿no? De las cámaras laterales, dice de los 3 pisos, menciona el templo, ¿no? Y esos 3 pisos donde se guardan los tesoros están aquí. En el templo de Salomón son estos tres. Y de esta manera el arca también tenía 3 pisos, ¿no? Como aquí la vemos en un corte transversal. Entonces, el arca también tiene una similitud, o es un templo, como el de Salomón. Ahora con Abraham, vamos a ver a qué nos recuerda la alianza con Abraham. Si se acuerdan que allá en Génesis 22 le dijo a Abraham que fuera a la tierra de Moría, ¿no? O la tierra de Moria. Ahí es donde iba a ser el sacrificio. Dice, ofrece ahí en holocausto sobre uno de los montes. O sea, tenía que ofrecer ahí a Isaac. Entonces, fíjense que a Salomón, en memoria de eso, por eso en la segunda de Crónicas 3:1 dice que comenzó Salomón a edificar el templo, ¿no? La casa de Jehová en Jerusalén. Dense cuenta desde aquí cómo templo es sinónimo de casa, ¿eh? Entonces, templo y casa son como sinónimos, pero también quedamos que casa es como familia o dinastía. Pero también San Pablo nos va a enseñar que casa o templo es también cuerpo o iglesia, ¿no? Eso lo vamos a ver ahorita más adelante. Fíjense que aquí, eh, donde fue el casi sacrificio de Isaac, digo casi porque al final no lo sacrificó, en ese mismo lugar es donde se construye el templo. Entonces, tenía un significado importante el lugar también, con la alianza con Abraham. Entonces, fíjense que ya les había dicho que los Targumes judíos, que son documentos de la época de los judíos de aquel entonces, desde el siglo primero en adelante, ellos ya decían que los sacrificios ofrecidos en el templo agradaban a Dios porque le recordaban el sacrificio o el ofrecimiento de Isaac. Entonces, por eso en ese lugar fue hecho el templo, porque ahí fue donde a Dios le agradó la entrega de Isaac. Entonces, sacrificaban animales como en memoria, ¿no? A lo que había hecho Abraham con Isaac. Entonces, era una actualización de la alianza. Así como el católico ofrece la Eucaristía, bueno, ¿no? Es el sacrificio, la ofrenda de Cristo. Nosotros ofrendemos pan y vino para actualizar la alianza con Cristo. Ellos así actualizaban su alianza en ese momento, ¿no? Ofreciendo animales o la sangre de animales. Ahora bien, ahora nada más nos falta Moisés, ¿no? Bueno, Moisés y David, ahorita vamos a ver. El templo nos recuerda a Moisés. ¿Por qué? Porque el arca que construyó Moisés, el arca de la alianza, la de oro, la donde estaban las piedras, el maná y la vara de Aarón, aquí dice que, ¿se acuerdan que en el capítulo 6 del segundo libro de Samuel dice que el arca del Señor llegó a la ciudad de David? O sea, David mandó traer el arca y la puso todavía dentro de una tienda, ahí cerca. Pero como David no iba a construir el templo, lo iba a hacer Salomón, entonces por eso David también, antes de morir, le dice a Salomón que observe y guarde los mandatos y decretos de sus, dice, de la manera en la que está escrito en la ley de Moisés. Es decir, la ley de Moisés es vigente, ¿no? En el tiempo de Salomón. Entonces, lo que es la ley de Moisés que debe seguir Salomón y el arca del pacto tiene que llevarla al templo y es lo que hace. Entonces lleva el arca al templo, ¿no? Dice acá por eso ahí en 1 Reyes 8:4, dice, metieron el arca del pacto de Jehová en su lugar, en el santuario, en la casa, en el lugar santísimo. Tenía el lugar más especial. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el arca construida por Moisés es introducida al templo, construido por Salomón, lo que quiere decir que la alianza mosaica queda absorbida por la alianza davídica. Entonces dice, el heredero de David es responsable de que Israel se ciña de la alianza mosaica. Entonces, fíjense, también esta alianza o el templo nos va a recordar a la alianza con David por el hecho tan sencillo que ya les mencioné, de que como hay una promesa, aquí Dios le decía, ¿no?, a David que nunca ha habitado en templos, sino que ha estado siempre en tiendas de campaña, como con Moisés, ¿no?
Le está haciendo referencia a eso. Entonces dice, he preparado un lugar para mi pueblo Israel y allí los he instalado para que vivan en un sitio propio. Es decir, por eso les hablo de un Edén fijo. Para Dios, el pueblo ya no se va a mover, se va a quedar ahí. Entonces va a haber un templo ahí, un lugar, un centro, ¿no? Entonces aquí en la promesa que le hace David, Dios a David le dice que uno de su linaje dice edificará casa en mi nombre. Ese hijo de David es Salomón, pero también eso aplica en Cristo, también Cristo edifica algo, ¿no? Ahí en Mateo 16, 18 que le dice a Pedro, edificaré mi iglesia, ¿no? Entonces ya era figura, ¿no? Lo que va a edificar Salomón al nuevo Salomón que es Cristo. Entonces por eso acá, cuando Salomón habla en Primera de Reyes, en el capítulo 5 verso 5 dice, he decidido construir un templo para honrar el nombre del Señor, mi Dios, y para que se cumpla la promesa que el Señor le hizo a mi padre, ¿no? Cuando dijo, tu hijo a quien yo pondré en su trono, en lugar tuyo, será quien edifique el templo donde se honrará mi nombre. Entonces, el templo era un cumplimiento de la alianza con David. Entonces, por eso también vean cómo todas las alianzas, ya pasamos por todas las alianzas y el templo resume toda la historia del pueblo ahí mismo en ese santuario. Entonces, pues bueno, aquí se menciona lo mismo, ahí en el libro de Reyes, en capítulo 6 verso 11 donde se habla de este cumplimiento de esta promesa, dice, yo cumpliré la promesa que le hice a tu padre David, dice, es lo que le dice Dios, ¿no? A Salomón, siempre y cuando tú obedezcas, o sea, vean que sí, hay una alianza, pero hay que obedecer. Dice, yo habitaré en el templo. Ahora se dan cuenta por qué para el judío es tan importante el templo y por qué les dolió tanto que fuera destruido el templo, porque ahí habita Dios. ¿Qué puede ser más importante que el templo? Solo Dios mismo. No hay nada más importante que el templo para el judío. Dice, en medio de los israelitas, dice, yo habitaré y nunca abandonaré a mi pueblo, siempre y cuando obedezcan, ¿no? Y por eso allá en el capítulo 8 eh, de este libro de Reyes, se menciona otra vez, dijo reiteradamente, que no era David quien lo iba a construir, sino el hijo que vas a engendrar, dice, será el que edifique el templo. Entonces, aquí hay un cumplimiento de Dios en Salomón, y Salomón hace cumplir esa promesa también. Al construir el templo y dedicárselo a Dios, es una señal de fidelidad divina a las promesas hechas a David. Entonces, fíjense, aquí dice, vamos a hablar de ahora sí de esto, del templo de Salomón versus, ¿no? Con comparación del templo de Jesús. Quedamos que templo sería como casa o como familia real o dinastía. Ahora se dan cuenta por qué en la Eucaristía, cuando el sacerdote levanta, ¿no? El pan, bueno, ya el pan consagrado, dice ahí una plegaria eucarística y nosotros contestamos con lo que dice Mateo 8:8, ¿no? Que dice el centurión romano, Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Estoy diciendo, no soy digno de que entres a mi templo, no soy digno de que seas de mi familia, ser de tu familia, o no soy digno de que entres a mi cuerpo, diría San Pablo, ¿no? Que el templo es tu cuerpo del Espíritu Santo. Entonces, cuando digo eso es que no soy digno de tomarla, ¿no? Pero una palabra tuya bastará para sanar. Entonces, por eso, ahí en Juan 2:19, que es el evangelista que me hace esta relación, me remarca la relación que tiene el templo de Salomón con el templo de Jesús, que es el cuerpo de Jesús, ¿no? Cuando Jesús dice que si se destruye ese templo, dice yo lo levantaré en 3 días. ¿Qué le dicen los judíos? Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba, dice el evangelista hace énfasis, él hablaba del templo de su cuerpo. Entonces aquí hay una relación, templo, casa, familia, cuerpo también, ¿no? Por lo tanto, dice, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Entonces por eso Jesús dice, yo lo levantaré en 3 días, pero él hablaba del templo de su cuerpo, que iba a resucitar al tercer día. Entonces, por eso ahí en Mateo 12:6, Jesús, al compararse con el templo de Salomón, se compara él mismo y dice, pues yo os digo que uno mayor que el templo está aquí, ¿no? Entonces, para el judío normal, le escandalizaba eso, porque decía, ¿cómo Jesús va a ser mayor que el templo? Si lo mayor, o sea, algo mejor que el templo es Dios. Pues entonces Jesús está diciendo que él es Dios en esa frase, ¿no? Hay uno mayor que el templo, está aquí. Entonces, si yo a San Pablo le pregunto, ¿qué es el cuerpo de Jesús? Bueno, Juan me dijo, es el templo, ¿no? Pero San Pablo, ¿qué me diría? Bueno, lo dijo varias veces. En Efesios 5:23 dijo que Cristo, que es la cabeza, la iglesia, es el cuerpo de Cristo, ¿no? Que es su Salvador. También lo menciona ahí en la misma carta del capítulo 1, verso 22. Dice la iglesia, la cual es su cuerpo. Y también lo dice en Colosenses 1:18. Dice, y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. O sea, aquí San Pablo me hace otra relación de cuerpo de Cristo, ¿no? Aparte de templo, que es iglesia. Con razón, San Pablo también en 1 Corintios 6:12 me dice que también mi cuerpo yo lo puedo llamar templo, y por eso le dice templo del Espíritu Santo. Entonces ahora entendemos por qué
Jesús, cuando habla de iglesia, que también es cuerpo de él, le dice que ni las puertas del Hades prevalecerán contra ella, le dice a Pedro, ¿no? Cuando va a edificar, dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Qué significa esto? Que el templo de Salomón, la verdad es que sí fue destruido, ahorita ya no está, pero el templo de Cristo, que es su cuerpo o su iglesia, ¿no? Que vendría siendo eso, lo paralelo. El cuerpo de Cristo, dice, es indestructible, según lo que le prometió a Pedro. Incorruptible. No, no existe eso de que la iglesia ya se corrompió, ya se destruyó, desapareció. La corrompió Constantino. Se corrompió cuando se murió el último apóstol. No, eso no es cierto porque eso sería llamar a Cristo mentiroso. Y es una falta de respeto a sus promesas. Entonces la iglesia es incorruptible, de acuerdo a Cristo. Ni la crucifixión pudo destruir el cuerpo de Cristo, ¿no? Al punto que por eso aquí se menciona en Juan 2:19 que resucita el tercer día, o eso es lo que se acordaron los apóstoles. Entonces la iglesia, Cristo la alimenta, ¿no? Si lo leen allá con calma, en Efesios 5:21 al 31 dice que Jesús alimenta a su iglesia, ve por ella, no la descuida, como dicen los protestantes, ¿no? Entonces su iglesia es indestructible. Y aquí, en Mateo 23, ¿no? ¿Se acuerdan, no? Cuando Jesús está en el templo de Salomón y les dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, ¿no? Como la gallina junta a sus polluelos. Dice, he aquí vuestra casa, o sea, templo, os es dejada desierta. Es decir, echó como una maldición en el templo, ¿no? Como no aceptan a Cristo y no aceptaron a los profetas, a varios los mataron. ¿Qué dice Cristo? Dice, cuando Jesús salió del templo de Salomón y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra, que no sea derribada. Entonces los apóstoles le muestran el templo, ¿no? Así como diciéndole, mira, qué bonito está. Y Cristo les dice, pues sí está muy bonito, pero miren, va a ser destruido, ¿no? Es decir, este templo sí es corruptible, sí es destruido. Y efectivamente eso se cumplió en el año 70 después de Cristo. En este tiempo fue cuando, bueno, Cristo ya no estaba, ya había ascendido al cielo. Y Pedro y Pablo en este tiempo ya había ocurrido su martirio, ya los habían matado Nerón, ¿no? El emperador Nerón. Y en este tiempo también fue destruido el templo por los romanos, el templo de Jerusalén. Imagínense el golpe que tuvieron los judíos a su fe si el templo, que era lo más importante, les es destruido, ¿no? Pero eso fue producto de su desobediencia. Entonces dice aquí el templo de Salomón sí fue destruido, ¿no? Y otra característica importante que no hay que olvidar, que tiene que ver con el templo. Dice, el lugar santísimo del templo, ahí es donde estaba el arca, ¿no? De la alianza, donde nadie podía entrar, solo el sumo sacerdote podía entrar cada año para hacer, en el día de las expiaciones, o el Yom Kippur le llaman los judíos, es donde ahí se hace una celebración, que es de las más importantes de los judíos, porque ahí se hacen las expiaciones o se maneja el perdón de Dios, ¿no? De todo el año va a perdonar los pecados de toda la gente ese día y solamente el sumo sacerdote puede entrar. ¿Pero qué creen que pasó? Ayer Mateo 27:50 al 51 me dice algo. Dice, más Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Estaba en la cruz, entrega su espíritu y muere. Ahí, ¿no? Dice, y aquí, ¿qué pasó cuando muere Jesús? Justo en ese momento, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. ¿Esto qué simboliza? Porque era un lugar en donde nadie podía entrar, el lugar santísimo, ¿no? Pero el velo se rompe, ¿no? Se rompe ahí justo cuando Jesús muere. ¿Qué significa? Que con la entrega, con la ofrenda de Cristo, el lugar más santo queda accesible para todos, ya podemos entrar. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesús nos trae las puertas o abre las puertas del cielo, del lugar más santo. O sea que el templo era figura visible de una realidad celestial. Siempre el judío pensaba eso. Y qué casualidad que el católico sostiene eso del sacramento, ¿no? Dice que el sacramento es una cuestión o un rito visible de una realidad invisible que yo no puedo ver. Entonces el templo era algo parecido a esa mentalidad judía de decir, si se rasga el velo, significa que yo tengo acceso a algo, ¿no? Que Cristo abre. Y por eso San Pablo a los hebreos, ahí en Hebreos 10, habla de este evento, cuando se rasga el velo. Dice ahí en Hebreos 10:19, dice, así que hermanos, tenéis la libertad para entrar en el lugar santísimo. Es decir, no había acceso antes, solo el sumo sacerdote lo hacía, pero hubo un sumo sacerdote que me abrió, que me rasgó las puertas, ¿no? Del templo y ya puedo entrar. Entonces, ¿quién fue ese? Dice que puedo entrar, dice, con libertad al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Esto es su carne, o sea que esa fue la ofrenda, fue el intercambio. Te doy mi sangre y mi carne a cambio de que dejes entrar al pueblo, ¿no? Ese es el nuevo éxodo, la nueva liberación que nos trae Cristo. Entonces, gracias a Cristo ya hay acceso al cielo.
Entonces ya podemos hablar a partir de Cristo de santos, San Pablo, San Pedro, ¿no? Y antes no había eso, no había San Moisés, ni San Isaías, no había San Adán, ¿no? Pero a partir de Cristo ya hay santidad, bueno, ya en ese sentido el título de santos, ¿no? Ya podemos tener acceso a eso. Entonces por eso dice, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, ¿no? Es decir, hay una casa en el cielo, o un templo, que eso quedamos que es templo, casa de Dios, y por eso San Pablo nos dice, acérquense, acerquémonos. Es decir, también tiene que ver tu voluntad de acercarte, no nada más Cristo va a hacer el trabajo de que abrió el cielo y ya proclamé que Cristo es mi Señor, ya soy salvo. No, San Pablo me dice, acércate. No nada más eres salvo nada más porque Cristo hizo su obra en la cruz. También tú tienes que tener voluntad y un requisito que son las buenas obras, no nada más tu fe, ¿no? Al menos es lo que enseña San Pablo y varios apóstoles enseñaron eso. La fe junto con las obras. Entonces, miren, aquí en esta cuestión del templo, justo cuando se hace el templo o es acabado, eh, Dios hace una alianza con Salomón, o más bien le da vigencia a la misma alianza con David, porque le propone lo mismo, le dice lo mismo. Si anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y en equidad, dice, haciendo todas las cosas que yo te he mandado, lo mismo que les he dicho, ¿no? Hay que seguir respetando la alianza, las leyes que ya están establecidas, y guardando mis estatutos y decretos. Dice, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre. No faltará varón, fíjense. En azul puse como las promesas, ¿no? Pero en verde puse también las cláusulas de la alianza, ¿no? Entonces de acá dice, si obstinadamente os apartéis, ¿qué va a pasar? Si se apartan, y no guardas, dice, mis mandamientos y mis estatutos que yo he puesto delante de vosotros, sino que fuerais y sirvierais a dioses ajenos y los adoráis, yo cortaré a Israel, ¿no? De sobre la faz de la tierra que les he entregado. Y esta casa que he santificado a mi nombre, yo la echaré delante de mí. Es decir, está muy bonito tu templo, pero si desobedecen de nada sirve, ¿eh? Que hagas un templo con oro y con todo tan bonito, dice, Dios va a despreciar esa casa. Y fue lo que pasó, ¿no? Porque Salomón vio la alianza. Dios ya les había dicho ahí en Primera de Reyes, fíjense, en el primer libro de Reyes, en el capítulo 11 verso 1, Dios ya había advertido, no se metan con estas mujeres. Dice acá, ¿no? Las de Moab, las de Amón, las de Edom. ¿Por qué? Dice, Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os llegáis a ellas ni a ellos, porque dice, se llegarán o se inclinarán sus corazones a dioses ajenos. Es decir, Dios ya les había advertido que esas mujeres extranjeras eran mala influencia, no se metan con ellas porque se van a ir a la idolatría. Y Salomón hace eso. Dice aquí por eso que no amó solo a la hija del faraón, porque se casó con la hija del faraón, sino que también se metió con extranjera. Entonces, Salomón hace eso y les edifica altares a dioses ajenos, a estas mujeres. Entonces comete la idolatría. Entonces ya había advertencias, ya había dicho Dios, ¿no? Lo que iba a pasar si desobedecían. Y dijo Jehová a Salomón, por cuanto ha habido esto en ti y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, dice, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Ahorita vamos a ver quién es el siervo. Es un militar que se llama Jeroboam, que también servía a David. Dice, sin embargo, no lo haré, perdón, servía a Salomón. No lo haré en tus días, por amor a David, tu padre, lo romperé en la mano de tu hijo. Su hijo de Salomón es Roboam. Entonces se iba a dividir el reino. Esto ya era un anuncio de que por haber desobedecido lo iba a hacer. Y si ustedes recuerdan, en el Deuteronomio, en el capítulo 28, ahí en el verso 15 y en el verso 36 en adelante, ya había pues unas maldiciones descritas para quien rompiera el pacto con Dios, ¿no? Y Dios ya había advertido de que si no se cumplían los mandamientos o los estatutos, aquí se menciona, dice, vendrán sobre ti todas estas maldiciones. ¿Cuáles? Fíjense acá. Por ejemplo, aquí se menciona que dice, que la nación a la que conociste ni tú ni a tus padres, allí servirás a dioses ajenos. Fíjense acá dice, irán en cautiverio. Es decir, los van a expulsar de su propia tierra y van a servir a dioses ajenos y van a ser esclavos otra vez. El extranjero que estará en medio de ti se elevará sobre ti muy alto, ¿no? Esas ya eran advertencias que había. Y fíjense lo que pasó ya con cuando Salomón muere y queda su hijo Roboam. El reino queda dividido como Dios dijo que iba a quedar. Entonces se dividen, fíjense, en el reino del norte, que es la casa de Israel, o el reino del sur, la casa de Judá. En el norte es la capital es Samaria, en el sur queda Jerusalén. ¿Dónde estaba el templo? En Jerusalén. Acuérdense que aquí está el templo. Entonces, todo el pueblo tenía que dar culto aquí en Jerusalén. Fíjense. Entonces dice, y aconteció que oyendo todos los de Israel que Jeroboam había vuelto, enviaron a llamarle a la congregación y le hicieron rey sobre Israel. Entonces queda un rey arriba, en el norte, y Roboam, que debiera ser el rey legítimo, pues se dividió el reino por cuestiones de la desobediencia del pueblo,
Entonces vino a Jerusalén y reinó a toda la casa de Judá y a la tribu de Benjamín. Robam se quedó con 2 tribus y Jeroboam se quedó con las 10 tribus del norte. Entonces se quedó así, ¿no? Del reino dividido. Entonces se le ocurre una buena a Jeroboam, ¿no? Dice, si este pueblo sube a ofrecer sacrificios en la casa de Judá, a Jerusalén, solamente ahí podían dar culto. Dice, porque el corazón de este pueblo se volverá al señor Robam, rey de Judá, y me matarán a mí y se volverán a Robam, rey de Judá. Entonces, como él no quiere perder su reino, entonces les construye un nuevo templo por acá y altares y se comienza, ¿no?, a desviar también Jeroboam a la idolatría. Dice, habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro, fíjense, los lleva a la idolatría Jeroboam. Y a ver a qué le recuerda esto, ¿no? Habiendo tenido consejo, dice, hizo el rey 2 becerros y dijo al pueblo, bastante habéis subido a Jerusalén. Es decir, les dice, ya no vayan a Jerusalén, quédense aquí. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. ¿Y esto a qué se parece? ¿A qué les recuerda? ¿Quién más hizo un becerro de oro y les dijo esto, no? Pues Aarón, ¿no? El sacerdote. Por eso aquí les pongo los 2 pasajes. Primera de Reyes 12:28 versus, comparado con Éxodo 32:4, que están los mismos elementos, ¿eh? También está un becerro y también está una persona líder que les dice, Israel, estos son tus dioses, ¿no? Que te sacaron de la tierra de Egipto. Entonces cometen la idolatría, otra vez, la misma. Es como si tu esposo te engaña con otra mujer y te pide perdón y tú le perdonas, así hizo Dios con el pueblo, ¿no? Con Moisés, está bien, pues hicieron un becerro de oro, los perdono. Y te enteras, ¿no? Que después te vuelve a engañar tu marido y con la misma mujer con la que ya lo habías perdonado. Entonces, eso lo mismo le pasó a Dios con el pueblo. Ya lo habían engañado con un becerro, pues lo vuelven a engañar ahora con 2 becerros de oro. Entonces, pues Dios se molesta. Entonces caen todas las maldiciones. ¿Y qué creen que ocurre? Que los asirios, era un imperio que también dominaba gran parte por allá de Medio Oriente, a manos de Sargón II en el 722, los asirios invaden Israel y disuelven todas las tribus. Se pierden en todo el mundo conocido en aquel entonces y ya jamás se vuelve a saber de todas las 10 tribus de Israel. Entonces, y ya bueno, los de Judá tampoco se salvaron porque también cayeron en idolatría. Con Robam hubo un pleito y a partir de ahí ocurrió un linaje de reyes. Muchos se portaron mal, unos se portaron bien, pero al final los babilonios invaden el reino del sur, las únicas 2 tribus que había aquí, y los llevan al exilio, ¿no? También son exiliados en manos de Nabucodonosor, ahí en el 587 a.C. Y estuvieron ahí unos años exiliados en Babilonia hasta que llegaron los persas y ellos, los persas, invaden a los babilonios. Entonces el rey Ciro, ¿no? Ciro II, ahí en el 538, los deja en libertad. Dice, bueno, por mí hagan lo que quieran, los judíos pueden regresar. Estaban en Babilonia, ahora regrésense para allá a Jerusalén, a donde les gusta dar culto a ustedes, y les da la libertad de culto. Entonces, por eso es también en cierta manera muy alabado Ciro, ¿no? Ahí en el libro de Reyes, si mal no recuerdo, que se les menciona que regresan del exilio, ¿no? Entonces, ¿qué pasó en este tiempo después de que se hizo un relajo entre las tribus? Dios les manda profetas, ¿no? Al pueblo les manda profetas y vamos a ver después, cuando le demos continuidad a esta saga de los pactos y la alianza con Dios, la parte de los profetas, cómo empiezan a anunciar una restauración del reino davídico y anuncian a un nuevo Mesías. Y aquí ya viene el clímax de toda la historia de la salvación, ¿no? Porque la llegada de Cristo es eso, es como lo máximo, ¿no? La máxima parte, la máxima muestra de alianza y de amor de Dios, ¿no? Hubo varios intentos de alianza, siempre hubo una caída, pero con Cristo ya no es así, ¿no? Con Cristo ya hay una salvación segura, ¿no? Lo que vimos aquí. Entonces, miren, ¿Salomón fue sacerdote? Sí, ¿no? Se menciona en varios pasajes en el libro de Reyes, donde se habla esta historia del reinado de Salomón, por ejemplo, ¿no? Que manda hacer holocaustos y sacrificios. Por eso aquí dice, ¿no? 1000 holocaustos sacrificaba Salomón sobre aquel altar cuando estaba, ¿no? En su reinado. Que fíjense que dentro del pueblo judío, digo, no se los mencioné, pero aquí, esta parte, a partir de que son exilados a Babilonia y ya regresan, ya formalmente y se les llama judíos a ellos. Por eso, San Pablo dice, yo soy de la tribu de Benjamín, ¿no? Escribe. Es decir, Pablo es judío, porque es de la tribu de Benjamín, ¿no? Quedamos que Judá y Benjamín son las únicas tribus que quedaron. Entonces, formalmente ya el nombre de judío se acuña a partir de aquí, de que regresan del exilio de Babilonia y nada más quedan ellos, ¿no? Entonces vuelven, y cuando vuelven de Babilonia, acuérdense que el norte ya se llevan mal con los de Samaria, porque como se dejaron invadir por los asirios y por gente pagana, quedaron como mezcladas sus tradiciones con el paganismo.
Y por eso los ven con recelo los judíos a los samaritanos, porque no conservaron, ¿no? La religión puramente como si lo intentaron hacer ellos, a pesar de que fueron exiliados en Babilonia, ¿no? Entonces, fíjense, acuérdense que también cuando regresan de Babilonia vuelven a Jerusalén, gracias al rey Ciro, Ciro el Grande, acuérdense que vuelven a construir el templo, ¿no? Por eso hablamos de un segundo templo, del primer templo y el segundo templo, porque los babilonios destruyeron el templo cuando los invadieron, entonces tienen que restaurarlo y ahí es cuando llega Cristo en ese tiempo, cuando ya fue restaurado el templo de Salomón y vuelve a ser destruido por la desobediencia, ¿no? Porque pues, los romanos lo destruyen ya y ya no vuelve a ser más reconstruido hasta el día de hoy. Entonces, fíjense, digo, volviendo a este punto de los títulos de sacerdote, rey y profeta, bueno, Salomón, digo, está aquí mencionado, que ofrecía holocaustos, ¿no? Por ejemplo, cuando se presentó en el arca del pacto, dice, sacrificó holocaustos y ofreció sacrificios de paz, ¿no? En gratitud también al reinado que estaba teniendo. Ahí en Primera Reyes, ahí en el capítulo 8 verso 5 dice que sacrificó ovejas y bueyes, Salomón. Y fíjense, tantos dice que no se podían contar, numerar. Entonces sí la hacía de rey, de sacerdote, perdón, ¿no? Y hay otros pasajes aquí donde se menciona que también hubo sacrificios en el templo, ¿no? Que mandaba hacer Salomón. Por ejemplo, aquí decía que se hacían 3 veces al año, ¿no? Cada año holocausto y sacrificio sobre el altar y quemaba incienso, ¿no? También esto es un elemento del incienso de la adoración. Entonces, sí la hacía de sacerdote, ¿no? Tiene un papel sacerdotal. De profeta también, claro que lo hacía, porque acuérdense que Salomón, eh, Salomón es profeta. Sí. Acuérdense que Salomón fue también, hay un libro que se llama La Sabiduría, ¿no? Que es el que tenemos los católicos y no tienen los protestantes, ¿no? Sabiduría de Salomón. También se dice que algunos salmos probablemente vienen de él. El libro de Proverbios, ¿no? También es de Salomón, los Proverbios de Salomón. Entonces, para que no digan que es profeta, pues bueno, pues si hay libros de él en la Biblia, es porque era portavoz de Dios, ¿no? O sea, al igual que los profetas también tienen sus profecías, ¿no? O sus libros de profecías, Salomón también tenía los suyos, ¿no? De acuerdo a o conforme a la sabiduría que Dios le había dado. Entonces, por eso, cuando hablamos de la sabiduría de Dios, sabemos también que si es portavoz de Dios, es profeta, ¿no? Por eso también aquí se menciona, dice aquí, compuso 3000 proverbios y cantares fueron 1005 de Salomón. Fue nombrado rey, pues claro, ¿no? Ya lo mencionamos muchas veces. Aquí están el resumen de las citas bíblicas donde a Salomón se le menciona como rey desde que fue ungido y le gritan, viva el rey Salomón, ¿no? Eh, se menciona que estaba sentado en su trono, que Salomón señoreaba sobre todos los reinos, ¿no? Por ejemplo, aquí en Primera Reyes 4:21. Y el mayor apogeo que tuvo el pueblo de Israel eh, en toda su historia fue con Salomón. De hecho, así entre la alianza de David y Salomón fue donde más esplendor tuvo. ¿A qué punto? Al hecho de que ya tenían una religión tan consolidada, un templo tan bonito, que incluso naciones de otros lados paganos venían hacia al pueblo de Israel para escuchar a Salomón, ¿no? Es decir, había sido atractivo no solo para el mismo pueblo, sino para también naciones gentiles. Esa fue la importancia, ¿no? Del reinado. Y la importancia del por qué el judío también cuando espera al Mesías espera esa restauración, ¿no? Entonces, bueno, esto sería todo. Y aquí terminaríamos ya la alianza. Todas las alianzas, bueno, aquí ya acabaría lo que sería el Antiguo Testamento, ¿no? Ya vimos desde Adán hasta David, todas las alianzas del Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto. Aquí ya lo único que quedaría sería hablar a partir de Cristo, ¿no? Digo, los profetas y Cristo, cómo anunciaron los profetas a Cristo. Entonces, fíjense ya cuántas horas llevamos de video. La otra vez las estaba contando, ¿no? Desde la primera, desde el pacto con Adán. Ya tenemos más de 10 horas de esto, de todo este asunto de las alianzas. Y es un resumen muy bueno, ¿no? Si lo quieren tomar como un curso bíblico, para hablar de todas las alianzas, hasta aquí con David. Y bueno, pues a partir de ahora ya hablaremos más de Cristo y de cómo Cristo viene a dar cumplimiento a todo, ¿no? Y a dar perfección. Y porque el catolicismo es el cumplimiento de todo eso. Y pues yo espero, ¿no? Que de esta manera en la que se los enseñe de conectando el antiguo pacto con el nuevo pacto, también les haga mucho sentido muchas cosas que hacemos los católicos, ¿no? Porque Cristo dice lo que dice en la última cena, en sus parábolas, en sus enseñanzas, y por qué Cristo se le relaciona tantísimo con David, se le ha relacionado también con Isaac, ¿no? Con Abraham,
y con muchos personajes de la antigua alianza, ¿no? Con Moisés también. Entonces, pues eso sería todo. No sé si alguien quiere comentar algo, o alguna duda, o alguna aportación también. Sí, a ver quién quiere ampliar el tema, comentar sobre el tema, que es bastante amplio, ¿no? Sí, llevamos ya 9 sesiones. ¿No? 9 sesiones, bueno, de hora y media, vamos a Sí, decir. como unas 15. Ajá, 15 horas. Bueno, Sí, pues está amplio el de así los es. pactos, ¿no? Sí, 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 sí. Me parece muy bien, Diego. Ya aquí termina ya entonces todas las alianzas, porque acordémonos que con David y su hijo Salomón, y luego el hijo de Salomón, que era Ujú, Roboam, y tenía más, ¿no? ujú, Pero Roboam era el que iba a ser rey. ujú. Pues con ese, ahora sí que Dios cumplió lo que les había prometido, que si no se portaban bien, ¿no? Y entonces ahora vendría la alianza ya de Jesucristo, la nueva Sí, alianza. sí, ya, Ah, por fin. órale, no, pues sí, es la más importante ahora sí que para nosotros. Sí, y también algo importante que creo les dije desde el principio es que con Cristo ya no puede haber otra alianza, ¿no? O sea, porque siempre ha sido de menos a más. No puede haber algo mejor que Cristo. ¿Por qué se los digo? Porque hay muchas sectas que se jactan de decir, es que después de Cristo viene mi profeta Joseph Smith, ¿no? O viene mi profeta fulano, sutano. Entonces, eso no puede ser, ¿no? Porque con Cristo ya estuvo la plenitud. Después de Cristo, lo único que sigue es que la iglesia que fundó la va a llevar a morar con él, ¿no? Esas serían las bodas del Cordero que habla el Apocalipsis. Entonces ya no sigue eso de que debe haber una restauración, ¿no? Así como dando a entender, Cristo no hizo las cosas bien, pero vino a restaurar la iglesia fulanito, ¿no? Entonces, eso a partir de ahí, pues ya es puro, puro cuento, ¿no? O sea, no puede existir eso. Las alianzas llegan hasta Cristo, nada más. Entonces, pues, Cristo hizo un trabajo perfecto y ahora, mientras Cristo pues, subió al cielo, dejó su iglesia. Entonces estamos en la era de la iglesia, a nosotros nos tocó vivir en eso, en la alianza de Cristo, en la era de la iglesia. Entonces la iglesia debe permanecer hasta que venga Cristo y no puede corromperse, que es lo que les mencionó. Así es. Muy bien. A ver, Isabel, ¿querías comentar algo? Pues, sí, pues realmente es sumamente extenso, pero con estos paralelismos que ha hecho Diego en todas estas alianzas, como que uno se sorprende y dice, y si te lo ves y dices, pues sí es cierto, ¿no? Entonces, pues la verdad es muchísima información y, y pues algunas cosas las apunto y si no, pues están en el video para poder, sobre todo, pues tener bien la información, porque pues los hermanos separados siempre te dicen unas cosas y, híjole, y luego te hacen más bolas y bueno, entonces tiene uno que estar preparado y todo con Biblia, pero es sumamente importante, o sea, le da mucho sentido a nuestra religión, ¿no? Está, y que, y que pues va de la mano con el Antiguo Testamento, ¿no? Bien, Así es es. muy, muy interesante, mucha historia. Muy bien. Y nos vamos dando cuenta, fíjense, que realmente Dios se pasa de misericordioso, ¿sí o no? Entonces, el que se ha portado mal, pues es el pueblo, somos los seres humanos los que nos portamos mal porque nos está advirtiendo, nos está dando consejo para que nosotros vivamos, para que nos vea con ojos agradables y vivamos agradablemente para Él, pero el ser humano es el que se corrompe siempre. Por ejemplo, David, yo no tenía noción, bueno, no hace mucho tiempo, pues me di cuenta de que David teniendo el Espíritu Santo que moraba en él, teniendo todas las bendiciones de Dios, se pervirtió, o sea, cometió un gran pecado, ¿no? Cuando él pudo haber salido adelante, como lo había hecho siempre David. Entonces, al último, cometió pecado. Y ese pecado lo llevó a que se muriera uno de sus hijos, castigo. Entonces no podemos decir, ay, es que tenemos un Dios castigador. Bueno, pues si ya te está diciendo Dios que te portes bien y cuando te portas bien, todo te va de maravilla. Lo malo es que tenemos que luchar contra el pecado siempre, ¿no? Entonces, y luego, para acabarla, su hijo Salomón, teniendo más sabiduría que David incluso, al último se corrompió también.
¿De qué forma? Pues de que adoraba a los ídolos de sus esposas. Entonces algo fatal todavía y digamos que ahora, bueno, ya a Salomón, Dios le dijo que ya el trono ya no iba a quedar en ninguno de sus descendientes. Y pues ni modo, Roboam, su hijo, pues ya no le tocó estar en su máximo esplendor, ¿no? Precisamente por lo malo que hizo este Salomón. O sea, Dios le cumplió. Entonces, no, es que no tienes es que, ¿dónde está la misericordia de Dios? Pues la misericordia de Dios existe, nada más que el ser humano es el que se corrompe, se deja corromper y de ahí vienen todos los castigos que uno mismo se busca, ¿no? Entonces, es para que nos vayamos dando cuenta de que cualquiera de nosotros pues puede caer, pero eso no es un permiso para que caigamos en el pecado. Es más bien una advertencia para que andemos siempre humildes y siempre andemos con temor y temblor hacia Dios. Temor pues de respeto, ¿no? A ver, comadre Mari, ¿qué quiere comentar? Espéreme, compadre, a mí me llamó la atención un pedacito que quería preguntar, Sí, ¿dónde, dónde es que la Virgen María está sentada a un lado de Jesús? Ajá. la mamá del rey, ¿no? La mamá del rey David. Sí, A ver, Diego, ahí está Ajá, usted. ajá. Sí, es que estaba haciendo la tipología, ¿no? De la relación de Salomón con su madre ajá, y ajá, de Jesús con su madre. Si ándale. eso si eso lo quieres ver, la verdad no recuerdo el salmo, pero hay un salmo, ¿no? Que habla del rey y la reina y Salmo que dice cuarenta que y está cinco. sentada. Es el Salmo Ándale. 45. Ok, Sí, el, sí, ahí habla figuras, ¿no? De lo que hace el rey o lo haría, ¿no? Y ajá, no me recordar que en el pueblo, en el pueblo israelita, eh, la reina no es la esposa del rey, ¿no? Porque Salomón tenía muchas esposas y mujeres, David también, ¿no? Sin embargo, ahí la reina es la madre del rey, ¿no? En ese contexto. Entonces, si ya, decimos que Cristo es rey de los judíos, entonces quien sería la reina sería su madre. Es por eso que cuando se habla de la mamá del rey en Apocalipsis 12, que se habla de una mujer que su hijo, ¿no? Es el que va a gobernar, que es Cristo. Entonces también por eso la menciona con una corona, ¿no? Porque es reina. Entonces ahí se sobreentiende, y de acuerdo al Salmo 45, este, que, que el rey, ¿no? Tiene a su madre sentada a su diestra, igual que Salomón, ¿no? Ah, ah, tenía un trono a la diestra, a su diestra, a su madre, ¿no? Entonces por eso sabemos que María fue asunta al cielo, ¿no? Y no está mal tampoco decir que si cumple con estos lineamientos de los reyes, entonces Jesús también tiene a la diestra a su madre, ¿no? Entonces ok, sería esa la tipología. ok, Ok, sí, porque lo voy yo a me había... leer. Y es Te la voy a leer, comparación, pues, ¿no? sí, Ujú. les voy a leer el Salmo. Es el Salmo 45 y el 44 entre paréntesis. Salmo Ok, 45, así búsquenlo. Dice así, miren. Voy a leer una parte donde habla de Jesús, o sea, donde habla del mero rey. ¿Por qué? Porque sabemos que siempre cuando vas a alabar al rey, siempre hay cabida para alabar a la reina también. Entonces aquí lo vamos a ver bien claro en el Salmo 45, entre paréntesis 44, dice, en el versículo 7 dice, Ujú. tu trono, oh Dios, es firme para siempre, cetro de rectitud es el de tu reinado. Ahí le toca a Jesucristo, a Dios. ok, Luego sigue diciendo, amas lo justo y odias lo que es malo. Por eso Dios, tu Dios, es decir, por eso Dios, Jesucristo, tu Dios, tu Padre, por eso Dios, tu Dios, te dio a ti solo una unción con perfumes de alegría, como no se la dio a tus compañeros. Mirra y aloe impregnan tus vestidos. El son del arpa alegra tu casa de marfil. Hijas de reyes son tus muy amadas. Una reina se sienta a tu derecha. Ahí está, lo vuelvo a repetir. Hijas de reyes son tus muy amadas. Una reina se sienta a tu derecha. Ahí va por tercera vez. Hijas de reyes son tus muy amadas. Una reina se sienta a tu derecha. Si estamos hablando del rey, ¿quién será la reina? No puede ser su esposa,
porque Salomón o David tenían 1000 esposas. ¿Cuál de las esposas es la que se sienta a su derecha? No podía haber reina esposa. La única reina considerada era la mamá. Va de nuevo. Hijas de reyes son tus muy amadas. Una reina se sienta a tu derecha. Esa es la mamá del rey y nosotros sabemos que es la Virgen María, que es la mamá del rey. Dice, sigue diciendo así, oro de Ofir en sus vestiduras luce. Es decir, la mamá del rey, la reina, luce el mejor oro del mundo. Sigue diciendo, ahora tú, hija, ahora ya se dirigió a Dios, a Jesucristo, ahora se va a dirigir a la reina, a la Virgen María, dice, ahora tú, hija, atiéndeme y escucha. Olvida a tu pueblo y la casa de tu padre. ¿Se acuerdan que la Virgen María a los 3 años fue presentada en el templo y se quedó para servir en el templo? Eso es. Sí. Sigue diciendo así, y tu hermosura al rey conquistará. Él es tu Señor. Es decir, Dios quiso preparar a la Virgen María porque halló gracia ante sus ojos, ¿sí? Sigue diciendo, Ok. los grandes de Tiro ante él se postrarán. Ahí vienen los ricos del país a rendirle homenaje. La hija del rey, ¿quién es la hija del rey? La Virgen. La Virgen es hija y es madre a la vez. Es hija del padre, pero es madre del hijo. Bien. O sea, es esclava de Dios, pero también es mamá de Jesucristo, que es Dios. Es lo que no Ujú. entienden nuestros hermanos separados, obviamente, ¿no? Los grandes de Tiro, dice, la hija del rey con oro engalanada es introducida al interior, vestida de brocados, al rey es conducida. Le siguen sus compañeras vírgenes que le son presentadas, escoltadas de alegría y júbilo. Van entrando al palacio real. En lugar de tus padres tendrá, en lugar de tus padres tendrás hijos que en todas partes príncipes serán. ¿Quiénes son esos hijos? Pues todo el que cumpla la ley de Dios y observe los mandamientos de Dios, como dice en Apocalipsis, ¿no? Entonces, este Ok. salmo complementa a las citas bíblicas que dio Diego de segunda de Samuel, no, de primera de Reyes, ¿no, Diego? Ajá. Donde la mamá se sienta a la derecha del rey. Bien, entonces ahí está. Esa es, hay que copiarla, hay que anotarla, hay que ver también el video, porque pues sí es mucha información, hay que irla anotando y ya con calma viendo el video y tomando anotaciones, ¿no? Pero ahí está esa respuesta Ok. está muy buena. Sí, una Bueno, respuesta para nuestros hermanos separados que no aceptan a María como madre o como reina, como le decimos nosotros, ¿no? Que es la reina del cielo y reina de la tierra. Entonces, pues ellos pues no la aceptan y luego ellos incluso dicen, ¿y en dónde está en la Biblia que a María se le tiene que pedir intercesión, se le tiene que adorar, dicen ellos, ¿no? Entonces, como tenemos esta comparativa, pues, esta comparación de Salomón con su madre y ahora de Jesucristo con María, que es nuestra reina. Entonces, tenemos ahí una cita muy buena como para comprobarles a nuestros hermanos separados, comprobarles que a María le podemos pedir y que ella es nuestra intercesora. Como bien ya lo sabemos y lo hemos leído y escuchado en otras citas bíblicas, ¿verdad? Entonces sí, ahí tenemos una aromita, ¿no? Una cita bíblica, más bien, para tenerla para nosotros y para defender a la reina, que es María, nuestra madre. Gracias. Y Diego me invitó. Adelante. Bueno, primero que nada me costó, yo no le sé mucho a la computadora y me costó un poco de trabajo entrar. No sé ni cómo le hice. Este, segunda, pues
se me hizo muy interesante, bueno, se me hace muy interesante todo lo que exponen, sobre todo lo que menciona Diego y todo como lo tiene cronológicamente eh, desde, desde el principio, ¿no? Yo no sabía, la verdad, yo no sabía que el Antiguo Testamento, o más bien que el Nuevo Testamento tiene relación con el Antiguo Testamento. Yo no sabía que muchas cosas que están manifestadas en el Antiguo Testamento se cumplieron a la venida de Cristo. Yo no sabía eso. O cómo lo fue exponiendo Diego en cuanto a lo que menciona, ¿no? De Moisés con lo de Abraham. Y yo la verdad no entiendo mucho, ¿eh? Yo no soy muy... Lo que veo es que ustedes se meten a estudiar de una manera muy profunda e interpretarlo, y le va, y como que todo, ¿cómo decirles? Como que va adquiriendo sentido a muchas cosas que hoy pues estamos viendo, ¿no? A nada menos, por ejemplo, lo que está pasando en Israel, y como lo dijo Jesucristo, ¿no? Con mucha precisión. Me parece que en Lucas 19, 41, 44, me parece, está lo que dijo Jesús en relación al pueblo pues de Israel, ¿no? Bueno, sobre todo que los judíos, ¿no? No aceptan a Jesús o a Jesucristo como el Mesías, ¿no? Me ayuda a entender un poco más, ¿no? De la escritura, ¿no? Todo cómo lo van exponiendo, así de manera, trataba de leer todo lo que está ahí, y me parece muy interesante. Yo la verdad no sé mucho, ni soy muy dado, si escucho los libros, de repente agarro el de Mateo, agarro me gustan mucho los del Nuevo Testamento. Los del Antiguo Testamento casi no los leo porque como que yo entendía como que para qué, si Jesús vino digamos que la ley de Moisés quedó atrás, ¿no? Ahora lo que Jesús dijo, ¿no? Yo como que así lo entendía, sin embargo, veo que tiene mucha relación lo de antes, el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, y creo que según lo que acabo de ver, es igual de importante. Sí, Sí, no te sí, no, preocupes. lo bueno es que está grabado todo, ¿no? Y con calma y lo pueden ir viendo desde el Y este principio. video lo puedes ver con más calma. Ya luego les voy a pasar el enlace, porque yo también me voy a poner a revisarlo y a anotar las citas bíblicas. Porque obviamente, pues Diego, así como lo hace, va haciendo la comparativa de cada uno de los versículos, capítulos, para que nosotros vayamos viendo esa relación del Antiguo Testamento, cómo influyó en el Nuevo Testamento. Claro que sí tiene relación, por eso Jesucristo se refirió siempre a los salmos y a todas las escrituras del Antiguo Testamento. Por eso sabemos también que todo eso es palabra de Dios. Sí, y todo eso es válido. Nada más que hay algunas cosas que ya Jesucristo las vino a cambiar y vino a darle el verdadero valor, El verdadero sentido. el verdadero sentido, y ya hizo una nueva alianza. Es lo que estamos viendo, los pactos de Dios con su pueblo, ¿sí? Entonces, el nuevo pacto ya es con Jesucristo, ya es para nosotros actualmente, pero no podemos dejar olvidado todo lo que hay atrás, ¿no? Como respaldo nada más, no para respetarlo, como en el antiguo, sino para respaldo, para saber a dónde venimos, a dónde estamos ahora, ¿no? Como un puente, ¿no? Es como un Como un puente. puente, así es. Sí, y eso también de lo que está pasando allá en el área de Israel, en esa área, pues precisamente son dos pueblos hermanos que quedaron separados, así como ahorita nos los platicó Diego, pues tiene toda su historia, fíjense, por eso es importante saberlo. Y ahora entender que esos pueblos, pues sobre ellos hay, vamos a decir que hay una maldición,
pero porque ellos mismos se la buscaron, ¿no? Ahora, ¿eso nos da permiso a decir que está bien lo que están haciendo? Pues claro que no. No, no estamos dando permiso, no estamos compartiendo esa forma de hacer que están haciendo, que están ellos llevando a cabo su guerra, ¿no? Sin embargo, pues ahora sí que se busca el ser humano sus propios males. Y bueno, pues hay que tratar, no hay destino, sino que nosotros podemos cambiar la realidad de nuestra madre tierra, de nuestro lugar donde estamos, ¿no? ¿Cómo? Pues arrepentirse y creer en el Evangelio, arrepentirse y creer en Jesucristo, hacer lo que Jesucristo nos manda hacer. Los que tengan más posibilidad, pues hacerlo más, y los que no tengamos esa gran capacidad para ir acercándonos a Dios, pues nos va costando trabajo, pero poco a poco tenemos que ir firmes, firmes en la fe. Si no, pues vamos a caer en eso mismo, ¿no? Igual no nos admiremos que aquí nos vaya a pasar algo ya no muy tarde, pero algo similar, si seguimos así, ¿no? En esa forma, cometiendo las cosas que no son agradables para Dios. Y bueno, pues esto sería, no sé si alguien quiere agregar algo más, Diego, ya para terminar, o ya nos vamos, porque ya nos pasamos, ¿verdad? Pero está muy bueno el tema. Nada más, feliz Navidad a todos y ¿Ya no nos vamos a este, ver antes de Navidad? No, ya es no sé. es el domingo, Ah, Navidad. bueno, Pero mañana los veo a lo mejor voy a ir a Tlaltenango. Bueno, a Ah, ustedes. sí, a ándale. los 25 años del padre. Ajá, ahí a las Va a bodas estar buena ya de oro. la Este, celebración con el padre. Son ajá, bodas de plata, ¿no? 25 años. ajá. Sí, Sí, pues nada más, digo, respecto al tema, pues ya estamos en la recta final y ya la alianza más bonita y ya la que le da sentido a todo, ¿no? Lo Perfecto, que y hemos ya visto. tenemos los 9 videos para irlos repasando cuando podamos, ¿no? Ujú. Mira, por Sí, ahí, ahí repásenlos. no, pues entonces, yo personalmente te doy las gracias, Diego, porque estuvo muy, muy enriquecedor esta exposición. exposición, igual que todas las demás, tenemos un buen tema para repasarlo, ¿no? Un buen Sí, resumen, dices tú, Diego, un buen ujú, resumen de las alianzas, ¿no? Un buen sí, curso. Sí, Ya, muy bueno eso. sí, así es. sí, estuvo bueno. Muchas gracias y ¿Qué dice Don Chelo? Mira, ahí está su papá de Arelí, ¿cómo está? En Estados Unidos. Bien, bien contento. A Ah, ver. bien contento. ¿Qué quiere preguntar de una vez, don Cheno? Para que luego no nos ganen allá los protestantes, ¿eh? Ya para Está, saber contestar. todo, Él ya se lo sabe. está Ah, bien todo. órale, pues. Sí, bueno. Sale, pues. Muy bien. Allá está, mamá Eva, Sí, sí, aquí estoy sentadita, estábamos escuchando. cenando. Ujú. Sí, qué bueno. Sí, ¿cómo están? ¿Bien? Bien, 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 bien. gracias. Oh, qué bueno, gracias a Dios, qué bueno. Hasta mañana. Qué bueno que Ahora también. escucharon Feliz la Feliz Navidad. clase. Feliz Sí, Navidad. sí, mi hija, sí, ándenle los Feliz dos arriba Navidad. también. Vámonos a ir en presencia de Dios. Vamos a hacer la oración porque se acaba el Listo. tiempo. Sí, sí, Entonces, está bien. Vamos a hacer la vamos a oración hacer la oración con el Elí, ¿sí? Para terminar, con broche para de oro. irnos a dormir bien bendecidos por nuestro Padre Dios Así y es. nuestra Madre María. Muy bien. En el nombre del Padre, Padre, del Hijo y del Espíritu Espíritu Santo. Santo. Amén. Amén. Padre Dios, te agradecemos tanta misericordia y tanto amor para con cada uno de nosotros. Te pedimos que bendizcas nuestros hogares, que nos bendizcas con tu amor, con tu misericordia, que no se aparte en cada uno de nosotros. Te pedimos que ayudes a todas las familias, a todos los hogares, a todos los que se van a reunir o se están reuniendo en estas fechas, en este acontecimiento de adorar, seguir adorando a ti, Padre Dios, a nuestro Señor Jesucristo. Te pedimos que nos ayudes y que bendizcas también esta noche, este sueño que vamos a tener para que te sigamos alabando y adorando y amando. Pedimos también la bendición de nuestra Madre María, nuestra Reina, y le decimos también con estas palabras
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, Perdona perdona nuestras nuestras ofensas, ofensas. como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Pues que pasen bonita noche y una muy feliz Navidad. Que se Igualmente, muchas gracias, Diego. nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Que la Navidad nos traiga mucha paz y mucha alegría y muchas bendiciones a cada uno. Igualmente a todos ustedes. Primeramente Dios, allá nos vemos el 24 ahí en la iglesia. Sale a celebrar. Sí, Isabel. Sí. Muy bien. Bueno, que pasen Primeramente bonita Dios, noche. que Un llegue abrazo yo a para tiempo todos. porque ay, va a haber mucho tráfico. Sí. Con cuidado, con cuidado. Ándale, pues. Sí. Adiós. Sale. Adiós, Dios les bendiga. Adiós. 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 Gracias, Diego. Gracias, Gracias Diego. a ustedes. Excelente presentación, Adiós. como siempre. Adiós. Gracias. Bueno, Nos vemos. ahí está. Ya se fueron.